en el corazón de Roma, donde millones de personas peregrinan cada año buscando algo que tal vez ni ellos mismos saben nombrar, se alza una construcción que tardó más de un siglo en completarse. Una basílica que hoy admiramos como símbolo de fe, pero cuya historia guarda capítulos que rara vez se cuentan en las visitas guiadas. La Basílica de San Pedro es, sin duda, una de las obras arquitectónicas más impresionantes que el ser humano haya levantado jamás. Y sin embargo, detrás de cada columna, detrás de cada fresco, detrás de cada metro de mármol pulido, existe un relato mucho más complejo de lo que aparenta a simple vista. Para que este templo existiera tal como lo conocemos hoy, fue necesario derribar una basílica anterior que tenía más de 1000 años de antigüedad. Fue necesario movilizar recursos que algunos historiadores consideran difíciles de cuantificar. Fue necesario tomar decisiones que, según diversos documentos de la época, generaron tensiones que acabarían dividiendo a la cristiandad para siempre. Y aquí surgen las primeras preguntas que quizás nunca te habías planteado. ¿Cómo se financió realmente un proyecto de semejante magnitud en una época donde las arcas papales atravesaban momentos de considerable fragilidad económica? ¿Quiénes fueron los miles de trabajadores anónimos que dedicaron décadas de su vida a levantar estos muros? ¿Y qué sabemos realmente sobre sus condiciones? ¿Por qué hoy recorremos este espacio sagrado como turistas, admirando su belleza, sin detenernos demasiado a pensar en todo lo que implicó su existencia? En los próximos minutos vamos a recorrer la historia documentada de la Basílica de San Pedro. Vamos a explorar los hechos que conocemos, los contextos que a menudo se omiten y las reflexiones que surgen cuando miramos más allá de la superficie dorada. No se trata de juzgar el pasado con ojos del presente, sino de comprenderlo en toda su complejidad. Si te interesan las historias de grandes construcciones, de épocas antiguas y de los mundos que existieron dentro de ellas, quédate. Comenzamos. Oficialmente, la Basílica de San Pedro es considerada el templo católico más importante del mundo. Se encuentra ubicada en la Ciudad del Vaticano, ese pequeño estado independiente enclavado en el corazón de Roma. Su construcción, tal como la conocemos hoy, comenzó en el año 1506 y no se completó hasta 1626. Estamos hablando de 120 años de obras ininterrumpidas. 120 años durante los cuales generaciones enteras de trabajadores, arquitectos, artistas y pontífices dedicaron sus esfuerzos a levantar lo que muchos consideran la máxima expresión del poder espiritual y terrenal de la Iglesia Católica. La basílica se extiende sobre una superficie de más de 20.000 metros cuadrados. Su nave central alcanza una longitud de aproximadamente 186 metros. La famosa cúpula, diseñada por Miguel Ángel en sus años finales, se eleva hasta los 136 metros de altura, convirtiéndola en una de las estructuras más altas de Roma, incluso en la actualidad. En su interior pueden congregarse más de 20.000 personas simultáneamente, aunque algunas estimaciones elevan esa cifra considerablemente si se cuenta el espacio de la plaza. Desde el punto de vista artístico, la basílica alberga obras de valor incalculable. La Piedad de Miguel Ángel, esculpida cuando el artista tenía apenas 24 años. El baldaquino de Bernini, esa impresionante estructura de bronce que se alza sobre el altar mayor. Los mosaicos que cubren prácticamente cada superficie disponible. Las tumbas de numerosos papas a lo largo de los siglos. Todo ello conforma un conjunto que la UNESCO y prácticamente cualquier historiador del arte reconocen como patrimonio invaluable de la humanidad. Pero toda gran construcción tiene una historia más amplia que rara vez aparece en los folletos. Y la Basílica de San Pedro no es la excepción. Para entender verdaderamente este lugar, necesitamos retroceder mucho más en el tiempo. Necesitamos comprender qué había antes en este mismo sitio. Necesitamos conocer,
el contexto en el que se tomó la decisión de demoler un templo milenario para construir uno nuevo. Y necesitamos reflexionar sobre lo que significaba emprender un proyecto de esta envergadura en la Europa del Renacimiento. Según la tradición cristiana, el apóstol Pedro fue crucificado en Roma durante las persecuciones del emperador Nerón, probablemente alrededor del año 64 de nuestra era. Los primeros cristianos, según diversos testimonios recogidos siglos después, habrían recuperado su cuerpo y lo habrían enterrado en una necrópolis cercana al circo de Nerón, exactamente donde hoy se levanta la basílica. Durante casi 300 años, mientras el cristianismo era una religión perseguida, este lugar habría sido venerado de manera discreta por los fieles. Todo cambió con el emperador Constantino. En el siglo IV, tras legalizar el cristianismo y convertirlo eventualmente en la religión oficial del Imperio Romano, Constantino ordenó la construcción de una gran basílica sobre lo que se creía era la tumba del apóstol. Para ello, según los registros históricos, fue necesario nivelar parte de la colina vaticana y rellenar la antigua necrópolis. La basílica constantiniana, como se la conoce, se completó alrededor del año 360 y se mantuvo en pie durante más de 1000 años. Durante todo ese tiempo, la antigua basílica fue testigo de coronaciones imperiales, concilios ecuménicos, peregrinaciones masivas y algunos de los momentos más significativos de la historia europea. Sus muros vieron pasar a Carlomagno, que fue coronado emperador allí en la Navidad del año 800. Vieron llegar a peregrinos desde los confines de Europa buscando el perdón de sus pecados. Vieron también el deterioro progresivo que el paso de los siglos inflige inevitablemente a cualquier estructura. Para el siglo XV, diversos documentos indican que la antigua basílica se encontraba en un estado preocupante. Los muros mostraban grietas significativas. Algunas secciones requerían refuerzos constantes. El Papa Nicolás V, a mediados de ese siglo, ya había encargado estudios para evaluar la posibilidad de una renovación profunda. Sin embargo, fue el Papa Julio II quien, en 1506, tomó la decisión definitiva. Una decisión que, según diversos historiadores, estuvo motivada tanto por necesidades estructurales como por consideraciones de prestigio y poder. Julio II no era un pontífice cualquiera. Era conocido como el Papa Guerrero, un hombre de carácter férreo que no dudaba en liderar personalmente sus ejércitos en batalla. Bajo su pontificado, el papado alcanzó una influencia política y territorial sin precedentes en la península italiana. Y es probable que viera en la construcción de una nueva basílica la oportunidad de dejar un legado monumental que eclipsara cualquier obra anterior. El arquitecto elegido inicialmente fue Donato Bramante, uno de los más prestigiosos de su época. Bramante propuso un diseño revolucionario, una planta de cruz griega coronada por una enorme cúpula central inspirada en el Panteón romano. Era un proyecto ambicioso, quizás el más ambicioso que se hubiera concebido en Europa desde los tiempos del Imperio Romano. Y desde el primer momento, según diversos testimonios de la época, surgieron voces que cuestionaban no solo la viabilidad del proyecto, sino también la decisión de demoler la antigua basílica. Es importante detenernos aquí un momento para comprender lo que significaba la antigua basílica para los cristianos de aquel tiempo. No era simplemente un edificio viejo que necesitaba renovación. Era el lugar donde, según la tradición, descansaban los restos del primer papa. Era el templo que había consagrado Constantino, el emperador que había liberado al cristianismo de las catacumbas. Sus muros guardaban más de 1000 años de historia, de arte, de memoria colectiva. Derribarlo no era una decisión menor. Y sin embargo, la demolición comenzó. Bramante, según algunos cronistas de la época, procedió con una eficiencia que algunos consideraron excesiva. Le apodaron Bramante Ruinante
por la rapidez con la que hacía desaparecer estructuras centenarias. Mosaicos antiguos, frescos medievales, inscripciones que databan de los primeros siglos del cristianismo, todo fue cayendo para dar paso al nuevo proyecto. Algunos testimonios sugieren que hubo intentos de preservar ciertas piezas, pero muchas se perdieron para siempre. La primera piedra de la nueva basílica se colocó el 18 de abril de 1506. Ese día, según los registros vaticanos, Julio II descendió a los cimientos acompañado de 35 cardenales y una multitud de fieles. Era el inicio de una obra que ninguno de los presentes vería completada. Julio II moriría 7 años después. Bramante apenas un año más tarde. Y la basílica tardaría más de un siglo en alcanzar su forma definitiva. Pero si el inicio de las obras fue un acontecimiento memorable, el desafío real apenas comenzaba. Porque levantar la estructura más grande de la cristiandad requería recursos que el papado simplemente no tenía. Las arcas pontificias, según diversos documentos de la época, estaban lejos de ser inagotables. Las guerras constantes, el mantenimiento de la corte papal, las obligaciones diplomáticas, todo consumía cantidades enormes de dinero. Y ahora había que añadir el coste de una obra que, según algunas estimaciones modernas, pudo haber requerido el equivalente a varios miles de millones de euros actuales. ¿De dónde saldría ese dinero? Esta es quizás la pregunta más incómoda de toda la historia de la basílica. Y la respuesta, según los historiadores, involucra uno de los episodios más controvertidos de la historia de la Iglesia Católica. Para financiar la construcción, el papado recurrió a diversos mecanismos: impuestos especiales sobre los estados pontificios, contribuciones de monarcas católicos que buscaban el favor papal, venta de cargos eclesiásticos y, de manera particularmente significativa, la venta de indulgencias. Las indulgencias eran documentos que, según la doctrina católica de la época, reducían el tiempo que un alma debía pasar en el purgatorio antes de acceder al cielo. La teología detrás de este concepto es compleja y fue objeto de intensos debates incluso dentro de la propia Iglesia. Pero lo que nos interesa aquí es su dimensión práctica. Las indulgencias se vendían, y el dinero recaudado con su venta se destinaba en parte significativa a la construcción de la basílica. En 1517, el Papa León X autorizó una campaña especial de venta de indulgencias en los territorios alemanes. El encargado de implementarla fue un fraile dominico llamado Johann Tetzel, cuyas prácticas, según numerosos testimonios de la época, resultaban particularmente agresivas. Se le atribuye una frase que, aunque posiblemente apócrifa, resume el espíritu de aquella campaña: tan pronto como la moneda en el cofre resuena, el alma del purgatorio salta. Fue precisamente esta campaña la que provocó la reacción de un monje agustino llamado Martín Lutero. El 31 de octubre de 1517, según la tradición, Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Era una crítica teológica a la práctica de las indulgencias que, con el tiempo, desencadenaría la Reforma protestante y la división más profunda que el cristianismo occidental había conocido hasta entonces. Es imposible afirmar que la Basílica de San Pedro causó la Reforma protestante. La historia rara vez funciona con causalidades tan simples. Pero sí podemos decir, basándonos en documentos de la época, que la necesidad de financiar su construcción fue uno de los factores que intensificaron prácticas que muchos ya consideraban problemáticas. La basílica que hoy admiramos como símbolo de unidad cristiana nació, paradójicamente, en un contexto que contribuyó a fracturar esa unidad. Mientras estas tensiones teológicas y políticas sacudían Europa, las obras en Roma continuaban, pero no sin dificultades. Bramante murió en 1514, dejando apenas los cimientos
y los 4 enormes pilares que sostendrían la futura cúpula. Le sucedieron arquitectos de la talla de Rafael, Antonio da Sangallo el joven y finalmente Miguel Ángel, cada uno con su propia visión del proyecto. Los diseños cambiaban, las disputas se multiplicaban y el dinero, según diversos registros, era una preocupación constante. Miguel Ángel tenía 71 años cuando, en 1546, el Papa Pablo III le encomendó la dirección de las obras. Para entonces, el artista florentino ya era una leyenda viva. Había pintado la Capilla Sixtina, había esculpido el David, había diseñado edificios que cambiarían para siempre la historia de la arquitectura. Pero la basílica representaba un desafío distinto a todo lo anterior. Era un proyecto que llevaba 40 años en marcha, que había consumido recursos incalculables y que todavía estaba lejos de completarse. Según diversos testimonios de la época, Miguel Ángel aceptó el encargo con reticencia. Sabía que no viviría para ver la obra terminada. Sabía que tendría que enfrentarse a críticos, a intrigas de corte, a las limitaciones impuestas por decisiones tomadas décadas antes. Y sin embargo, aceptó. Algunos historiadores sugieren que lo hizo por devoción religiosa. Otros apuntan a su sentido del deber artístico. Lo cierto es que dedicó los últimos 17 años de su vida a este proyecto, sin cobrar salario alguno, según consta en documentos de la época. La contribución más visible de Miguel Ángel fue, sin duda, el diseño de la cúpula. Se inspiró en la cúpula del Duomo de Florencia, obra de Brunelleschi, pero la llevó a una escala aún mayor. El diámetro interior alcanza los 42 metros. El tambor sobre el que se asienta está rodeado de columnas pareadas que crean un juego de luces y sombras de extraordinaria belleza. Y la linterna que corona el conjunto se eleva hasta convertirse en el punto más alto de todo el Vaticano. Pero Miguel Ángel murió en 1564, cuando apenas se había completado el tambor. La cúpula propiamente dicha fue terminada por Giacomo della Porta y Domenico Fontana entre 1588 y 1590, es decir, casi un siglo después de que comenzaran las obras. Generaciones enteras de artesanos, canteros, albañiles y ayudantes habían dedicado sus vidas a un proyecto que ninguno de ellos vería completado. Y aquí llegamos a una de las dimensiones menos exploradas de esta historia. Porque cuando hablamos de la Basílica de San Pedro, solemos mencionar a los papas que la encargaron, a los arquitectos que la diseñaron, a los artistas que la decoraron, pero rara vez nos detenemos a pensar en los miles de trabajadores anónimos que, día tras día, durante más de un siglo, levantaron cada piedra, mezclaron cada carga de argamasa, subieron cada bloque de mármol hasta alturas que desafiaban la imaginación. En aquella época, las grandes construcciones requerían una mano de obra masiva. Según algunos cálculos basados en proyectos similares de la época, es probable que en los momentos de mayor actividad trabajaran simultáneamente varios cientos de personas en la obra. Canteros que extraían y tallaban el travertino de las canteras cercanas a Tívoli. Carpinteros que construían los andamios y las estructuras auxiliares. Herreros que forjaban las herramientas y los elementos metálicos. Peones que transportaban materiales, mezclaban mortero, realizaban las tareas más pesadas y menos reconocidas. Las condiciones laborales en las grandes obras del Renacimiento eran, según diversos documentos de la época, considerablemente duras para los estándares actuales. Las jornadas se extendían desde el amanecer hasta el anochecer. Los salarios, aunque existían registros de pagos relativamente regulares en las obras papales, apenas alcanzaban para la subsistencia. Los accidentes eran frecuentes en cualquier construcción de esta envergadura. Caídas desde los andamios, golpes con materiales pesados, lesiones causadas por herramientas, todo formaba parte de los riesgos habituales del oficio.
No disponemos de registros detallados sobre el número exacto de accidentes o fallecimientos durante la construcción de la basílica. Los archivos vaticanos contienen información fragmentaria sobre pagos a trabajadores, sobre adquisición de materiales, sobre decisiones arquitectónicas, pero la vida cotidiana de los obreros rara vez merecía documentación detallada en aquella época. Esto no significa que no existieran tragedias. Simplemente significa que, como ocurría habitualmente, quienes realizaban el trabajo físico eran considerados menos dignos de registro histórico que quienes lo dirigían. Lo que sí sabemos es que trabajar en la Basílica de San Pedro era considerado, al menos por algunos, un privilegio. Según ciertos testimonios, había trabajadores que veían su labor como una forma de devoción, como una manera de contribuir a algo trascendente. El concepto de construir para la gloria de Dios tenía un peso real en la mentalidad de la época. Es posible que algunos soportaran las duras condiciones, convencidos de que su esfuerzo tendría una recompensa espiritual más allá de cualquier salario terrenal. Pero también es probable que muchos otros trabajaran allí simplemente porque necesitaban el sustento. Roma, durante el Renacimiento, era una ciudad en constante transformación. Los papas emprendían obras monumentales no solo en la basílica, sino en todo el tejido urbano. Esto creaba una demanda constante de mano de obra que atraía a trabajadores de toda Italia y más allá. Para un campesino sin tierras o un artesano sin taller, las obras papales representaban una oportunidad de empleo relativamente estable, aunque exigente. Todo esto formaba parte de un sistema normalizado en su tiempo, aunque hoy nos resulte difícil de asimilar. No podemos juzgar el pasado con criterios del presente sin caer en anacronismos. Pero tampoco podemos ignorar que la belleza que hoy admiramos fue posible, en buena medida, gracias al esfuerzo de personas cuyos nombres jamás conoceremos. Mientras los trabajadores anónimos levantaban los muros, los artistas más célebres de la época competían por dejar su huella en el interior. La decoración de la basílica fue un proceso tan prolongado como su construcción. Durante generaciones, escultores, pintores y mosaicistas trabajaron para crear el conjunto que hoy conocemos. Gian Lorenzo Bernini, quizás el artista más asociado con la basílica después de Miguel Ángel, dedicó décadas de su vida a este espacio. El baldaquino de bronce que se alza sobre el altar mayor, completado en 1634, es probablemente su obra más reconocida en este contexto. Con sus casi 30 metros de altura, es una de las estructuras de bronce más grandes del mundo. Las columnas salomónicas, retorcidas en espiral y decoradas con ramas de laurel y abejas heráldicas, crean una sensación de movimiento que desafía la rigidez del metal. Pero el baldaquino también tiene su propia historia controvertida. Según diversos documentos, el bronce utilizado para su construcción provino, al menos en parte, del Panteón romano. Las vigas de bronce que sostenían el pórtico del antiguo templo pagano fueron fundidas para crear la estructura cristiana. Esta decisión, atribuida al Papa Urbano VIII, generó críticas incluso en su época. Se dice que circuló un pasquín que rezaba lo que no hicieron los bárbaros. Lo hicieron los Barberini, en referencia al apellido familiar del pontífice. Bernini también diseñó la Plaza de San Pedro, ese espacio elíptico enmarcado por las célebres columnatas que parecen abrazar a los fieles que llegan en peregrinación. 284 columnas y 88 pilastras dispuestas en 4 filas crean un efecto visual de extraordinaria potencia. Coronando la columnata, 140 estatuas de santos observan desde las alturas. El obelisco central, traído desde Egipto en tiempos del Imperio Romano, fue reubicado en su posición actual en 1586, en una operación que, según los cronistas de la época, requirió el esfuerzo de 900 hombres y 140 caballos. Dentro de la basílica, cada capilla, cada altar, cada rincón fue objeto de atención artística. Los mosaicos que decoran las bóvedas y las paredes son copias de pinturas célebres,
realizadas con teselas tan diminutas que a distancia resultan indistinguibles de los originales. Esta técnica permitía crear imágenes duraderas que no se deteriorarían con la humedad como lo harían los frescos. Algunos de estos mosaicos contienen más de 80.000 piezas por metro cuadrado. La Piedad de Miguel Ángel, esculpida décadas antes de que el artista se involucrara en la arquitectura de la basílica, encontró su lugar definitivo en una de las capillas laterales. Es la única obra que Miguel Ángel firmó, según la tradición porque escuchó a unos visitantes atribuirla a otro escultor. La firma, tallada en la banda que cruza el pecho de la Virgen, dice Miguel Ángel Buonarroti, florentino, lo hacía. Hoy, tras un ataque vandálico sufrido en 1972, la escultura está protegida por un cristal blindado que la separa de los visitantes. Pero quizás lo más impresionante de todo el conjunto sea lo que no se ve a simple vista. Bajo el suelo de la basílica se extiende un mundo subterráneo conocido como las Grutas Vaticanas. Allí se encuentran las tumbas de numerosos papas, desde los primeros siglos del cristianismo hasta la época moderna. Y más abajo aún, en la llamada Necrópolis Vaticana, se conservan los restos de la antigua ciudad de los muertos sobre la que Constantino construyó la primera basílica. Las excavaciones realizadas a mediados del siglo XX, por orden del Papa Pío XII, revelaron un laberinto de mausoleos paganos y cristianos que había permanecido sellado durante más de 1600 años. Entre los hallazgos más significativos se encontraron restos que el Vaticano identificó como pertenecientes al apóstol Pedro, aunque esta identificación sigue siendo objeto de debate entre los arqueólogos. Lo que es indiscutible es que bajo los brillantes mármoles de la basílica actual yacen capas de historia que se remontan a los orígenes mismos del cristianismo. A medida que avanzaba el siglo XVII, la basílica fue tomando la forma que conocemos hoy. Carlo Maderno extendió la nave hacia el este, transformando la planta de cruz griega original en una cruz latina más tradicional. Esta decisión, tomada por razones tanto litúrgicas como prácticas, fue criticada por algunos que consideraban que traicionaba la visión de Miguel Ángel. Pero también permitió aumentar significativamente la capacidad del templo y crear la imponente fachada que recibe a los visitantes. La consagración definitiva tuvo lugar el 18 de noviembre de 1626, exactamente 1300 años después de la consagración de la Basílica Constantiniana original. El Papa Urbano VIII presidió la ceremonia, que marcó oficialmente el fin de las obras principales, aunque los trabajos de decoración y embellecimiento continuarían durante décadas más. Para entonces, el coste total del proyecto había superado cualquier estimación inicial. Algunos historiadores han intentado calcular la cifra equivalente en moneda actual, llegando a números que oscilan entre los 500 millones y los varios miles de millones de euros, dependiendo de los criterios utilizados. Lo que es indudable es que la construcción de la basílica representó un esfuerzo económico sin precedentes para el papado. Un esfuerzo que tuvo consecuencias que se extendieron mucho más allá de los muros del Vaticano. Las indulgencias que habían provocado la reacción de Lutero fueron solo una parte del problema. La necesidad constante de fondos influyó en decisiones políticas, en alianzas diplomáticas, en la venta de cargos y privilegios eclesiásticos. Todo ello contribuyó a crear un clima de descontento que alimentó los movimientos reformistas por toda Europa. Es una de las paradojas más significativas de esta historia que el templo destinado a celebrar la unidad de la cristiandad naciera en un contexto que contribuyó a fragmentarla. Pero como ocurre con muchas construcciones de esta escala, el verdadero desafío no fue solo levantarla, fue sostenerla a lo largo del tiempo. Mantener un edificio de estas dimensiones en condiciones óptimas requiere un esfuerzo continuo que se extiende generación tras generación. Los mármoles se deterioran. Las estructuras sufren el peso de los siglos. Las obras de arte requieren restauración constante. Y todo ello demanda recursos que alguien debe proporcionar.
Durante los siglos siguientes a su consagración, la basílica atravesó períodos de esplendor y períodos de dificultad. Los estados pontificios, que durante siglos habían proporcionado los recursos necesarios para el mantenimiento del Vaticano, fueron desapareciendo gradualmente hasta que, en 1870, Roma fue incorporada al Reino de Italia y el Papa quedó confinado en lo que él mismo denominó una prisión voluntaria dentro de los muros vaticanos. Durante casi 60 años, la situación del papado fue de considerable incertidumbre. Los pactos de Letrán de 1929 establecieron finalmente la Ciudad del Vaticano como Estado independiente, resolviendo la llamada cuestión romana. Pero los desafíos económicos no desaparecieron. Mantener la basílica, los museos, los archivos, toda la infraestructura de la Santa Sede requería fuentes de ingreso que había que reinventar para una nueva era. Hoy, la basílica es visitada por millones de personas cada año. Los turistas y peregrinos que recorren sus naves contribuyen, directa o indirectamente, al mantenimiento del conjunto. Las tiendas de recuerdos, las visitas guiadas, las entradas a los museos vaticanos, todo forma parte de una economía que permite sostener un patrimonio de dimensiones extraordinarias. Es una transformación que hubiera resultado difícil de imaginar para quienes concibieron este espacio como lugar exclusivo de culto, pero que se ha convertido en la realidad del siglo XXI. Caminar hoy por la Basílica de San Pedro es una experiencia que difícilmente puede compararse con ninguna otra. Desde el momento en que atraviesas la plaza, rodeado por esas columnatas que parecen extender brazos protectores hacia los visitantes, hay algo que cambia en la percepción del espacio. Las proporciones dejan de ser humanas. Todo está diseñado para hacer sentir pequeño al individuo frente a la inmensidad de lo sagrado. Y sin embargo, paradójicamente, ese mismo diseño fue concebido por manos humanas, levantado por esfuerzo humano, financiado por decisiones muy humanas. Los visitantes contemporáneos llegan por razones diversas. Algunos son peregrinos que han viajado desde lugares remotos del mundo para estar cerca de lo que consideran el centro espiritual de su fe. Otros son turistas que incluyen el Vaticano en su recorrido por Roma junto con el Coliseo y la Fontana di Trevi. Otros son estudiantes de arte o arquitectura que buscan comprender las técnicas y los estilos que aquí se conjugan. Y otros, quizás, simplemente pasan porque estaban cerca y sintieron curiosidad. Sea cual sea el motivo, la experiencia comparte ciertos elementos comunes. La cola para entrar, que en temporada alta puede extenderse durante horas bajo el sol romano. Los controles de seguridad, que recuerdan que este lugar ha sido objeto de atentados y que la protección es una necesidad constante. Las indicaciones de silencio que los guardias repiten incansablemente a visitantes que olvidan, quizás sin mala intención, que están en un lugar de culto activo y no solo en un museo. Una vez dentro, la mirada se eleva inevitablemente. Es casi imposible no dejarse abrumar por la escala de todo. Los techos artesonados que brillan con dorados centenarios. Las columnas que se alzan como gigantes de piedra. La luz que entra por las ventanas, creando efectos que cambian a lo largo del día. Y en el centro de todo, la cúpula de Miguel Ángel, esa obra maestra que el artista nunca vio completada, pero que lleva su sello inconfundible. Es probable que muy pocos de los millones de visitantes anuales se detengan a pensar en todo lo que hemos recorrido en los minutos anteriores, en los debates teológicos que rodearon la venta de indulgencias, en los trabajadores anónimos que murieron o se lesionaron durante las obras, en el bronce del Panteón fundido para crear el baldaquino, en las tensiones que contribuyeron a dividir la cristiandad. Todo eso queda oculto bajo capas de mármol pulido y siglos de historia oficial. Y quizás sea comprensible, quizás sea incluso necesario,
Porque si cada visitante tuviera que procesar toda la complejidad histórica de cada piedra que pisa, la experiencia sería abrumadora de una manera muy diferente. Los lugares históricos funcionan, en cierto sentido, como palimpsestos, textos escritos sobre textos anteriores, donde cada capa oculta parcialmente las anteriores sin borrarlas del todo. Pero hay algo valioso en detenerse, al menos ocasionalmente, a raspar esas capas. No para destruir la belleza del presente, sino para enriquecerla con la profundidad del pasado. La Basílica de San Pedro no es menos impresionante por conocer su historia compleja. Al contrario, es posible argumentar que resulta más significativa cuando se comprende todo lo que fue necesario para que existiera. El paso del tiempo ha dejado sus huellas en el edificio de maneras tanto visibles como invisibles. Las restauraciones son constantes. Equipos de especialistas trabajan permanentemente en la limpieza y conservación de los mármoles, los mosaicos, las pinturas, los elementos metálicos. Es una batalla interminable contra el deterioro natural, contra la contaminación atmosférica, contra el desgaste causado por millones de pisadas y millones de respiraciones cada año. En las últimas décadas, algunas de estas restauraciones han generado debates intensos. La limpieza de los frescos de la Capilla Sixtina, realizada entre 1980 y 1994, reveló colores vibrantes que habían permanecido ocultos bajo siglos de hollín y barnices oxidados. Algunos celebraron el resultado como la recuperación de la visión original de Miguel Ángel. Otros criticaron lo que consideraban una intervención excesiva que había eliminado veladuras originales aplicadas por el propio artista. Debates similares rodean cada decisión de conservación en un conjunto de esta importancia. ¿Cuánto debe intervenir el restaurador? ¿Hasta qué punto es legítimo devolver una obra a un estado anterior que ya nadie vivo recuerda? ¿Qué se pierde cuando se elimina la pátina del tiempo, esa capa de antigüedad que también forma parte de la historia del objeto? Son preguntas sin respuestas definitivas, que cada generación debe enfrentar con sus propios criterios y sensibilidades. Lo que resulta innegable es que mantener un patrimonio de estas dimensiones requiere recursos considerables. El Vaticano no publica sus cuentas con el detalle que lo haría una empresa cotizada, pero diversas estimaciones sugieren que los costes de mantenimiento del conjunto basilical y los edificios anexos ascienden a decenas de millones de euros anuales. Esto incluye no solo las restauraciones, sino también la seguridad, la limpieza diaria, los suministros, los salarios del personal, la iluminación, la calefacción y un sinfín de conceptos que cualquier edificio de grandes dimensiones requiere. ¿De dónde provienen esos recursos? Las fuentes son diversas. Las donaciones de los fieles de todo el mundo, canalizadas a través del llamado Óbolo de San Pedro. Los ingresos generados por los museos vaticanos, que reciben más de 6 millones de visitantes anuales y cobran una entrada que ronda los 20 euros. Los beneficios de diversas actividades comerciales, desde la venta de sellos y monedas hasta las publicaciones de la Editorial Vaticana. Y también, aunque en menor medida que en siglos pasados, los rendimientos de inversiones financieras e inmobiliarias acumuladas a lo largo de la historia. Es un modelo económico que ha permitido sostener el patrimonio hasta ahora, pero que no está exento de tensiones. Los escándalos financieros que han afectado al Vaticano en diversas ocasiones a lo largo de las últimas décadas muestran que la gestión de estos recursos no siempre ha sido transparente ni exenta de problemas. Las reformas emprendidas por sucesivos pontífices buscan modernizar una administración que, según algunos observadores, había quedado anclada en prácticas de otra época. Y mientras todo esto ocurre en los despachos y las salas de reuniones, la basílica sigue cumpliendo su función original. Cada domingo, cuando el Papa se encuentra en Roma, la plaza de San Pedro se llena de fieles que acuden a recibir la bendición del Ángelus. En las grandes festividades del calendario litúrgico, como la Navidad o la Pascua, las ceremonias atraen multitudes que desbordan ampliamente la capacidad del templo. Los funerales de los pontífices, como el de Juan Pablo II en 2005,
congregan a millones de personas en Roma y a cientos de millones más a través de las transmisiones televisivas. Es esa dualidad la que define a la Basílica de San Pedro en el siglo XXI. Es, simultáneamente, un lugar de culto activo y un destino turístico masivo. Un centro espiritual para más de 1.000 millones de católicos y un museo visitable para cualquiera que pague la entrada correspondiente. Un símbolo de fe trascendente y un producto de la historia muy terrenal que hemos recorrido. No hay contradicción real entre estos aspectos, pero sí una tensión que cada visitante resuelve a su manera. Para el peregrino devoto, los turistas con sus selfies y sus guías pueden resultar una distracción molesta, una profanación del espacio sagrado. Para el turista secular, las ceremonias religiosas pueden parecer reliquias de otra era, curiosidades antropológicas más que expresiones de fe viva. Y para los trabajadores del Vaticano, tanto unos como otros representan los extremos de un espectro que deben gestionar cotidianamente, intentando que el lugar funcione para todos sin perder su identidad esencial. Hay algo profundamente moderno en esta situación, aunque sus raíces se extiendan siglos atrás. La transformación de los espacios sagrados en atracciones turísticas es un fenómeno que afecta a catedrales, mezquitas, templos y santuarios de todo el mundo. Pero en pocos lugares alcanza la intensidad que tiene aquí, donde la escala del patrimonio y la centralidad simbólica del sitio lo convierten en un caso único. Algunos observadores han reflexionado sobre lo que esto significa para nuestra relación con el pasado. Cuando millones de personas recorren un espacio histórico tomando fotografías que probablemente nunca volverán a mirar, publicando instantáneas en redes sociales que desaparecerán en el flujo interminable de contenido, ¿qué tipo de memoria se está construyendo? ¿Es suficiente con haber estado allí, con poder decir que se visitó la Basílica de San Pedro? ¿O hace falta algo más para que la experiencia tenga sentido? No hay respuestas sencillas a estas preguntas. Probablemente cada persona encuentra su propia forma de relacionarse con los lugares que visita. Para algunos, la fotografía es precisamente la manera de fijar un recuerdo que de otro modo se desvanecería. Para otros, la contemplación silenciosa es el único camino hacia una experiencia auténtica. Y para muchos, la visita es simplemente un momento agradable en unas vacaciones, sin mayores pretensiones de profundidad. Lo que resulta innegable es que la basílica sigue ejerciendo una fascinación que trasciende credos y culturas. Hay algo en la escala del lugar, en la acumulación de belleza y de historia, que impacta incluso a quienes llegan sin ninguna preparación previa. Es posible que ese impacto sea más superficial, que se quede en la admiración estética sin penetrar en las capas de significado que subyacen. Pero incluso así, algo queda. Una imagen, una sensación, un atisbo de algo mayor que uno mismo. Y quizás eso sea suficiente. Quizás la función de los grandes monumentos no sea ser comprendidos en toda su complejidad por cada persona que los visita, sino ofrecer diferentes niveles de experiencia según lo que cada uno busque o esté preparado para encontrar. El niño que corre por la plaza sin entender nada de lo que le rodea, lleva consigo una impresión que quizás años después, cuando estudie historia o arte, cobrará un significado nuevo. El anciano que regresa después de décadas encuentra ecos de visitas anteriores, capas de memoria personal superpuestas a las capas de memoria colectiva. La basílica, en ese sentido, es un espejo tanto como un monumento. Refleja lo que cada uno trae consigo. Para el creyente, refleja su fe y su pertenencia a una comunidad que se extiende a través del tiempo y del espacio. Para el escéptico, puede reflejar las contradicciones de una institución que predica la pobreza mientras se rodea de riqueza. Para el esteta, refleja las cumbres de la creatividad humana. Para el historiador, refleja las complejidades de épocas pasadas. Ninguna de estas lecturas es completa por sí sola,
pero todas contienen una parte de verdad. Mientras tanto, las piedras permanecen. Han visto pasar imperios y repúblicas, guerras y paces, revoluciones y restauraciones. Han sobrevivido a terremotos, a saqueos, a ocupaciones militares, a bombardeos que alcanzaron otros barrios de Roma, pero respetaron el Vaticano. Han soportado el peso de millones de pisadas y millones de miradas. Y siguen allí, aparentemente inmutables, aunque en realidad cambiando imperceptiblemente cada día bajo los efectos del tiempo. Hay algo reconfortante en esa permanencia. En un mundo donde todo parece acelerarse, donde las tecnologías quedan obsoletas en meses y las modas en semanas, encontrar algo que lleva siglos en pie ofrece una especie de ancla temporal. La basílica nos recuerda que existieron personas antes que nosotros, que construyeron cosas que los sobrevivieron, y que es posible crear algo que perdure más allá de nuestra propia existencia efímera. Pero también hay algo inquietante en esa permanencia, porque nos obliga a confrontar nuestra propia fugacidad. Frente a esas columnas que llevan 500 años en pie, nuestras vidas parecen apenas un parpadeo. Los turistas que hoy se fotografían frente al baldaquino serán reemplazados mañana por otros turistas, y esos por otros, en un flujo interminable mientras la basílica permanece. Es un recordatorio de lo que los antiguos romanos llamaban memento mori, la advertencia de que todo lo humano es mortal. Quizás por eso los grandes monumentos religiosos siempre han buscado la escala sobrehumana. No es solo una cuestión de impresionar o de demostrar poder, aunque esos elementos también están presentes. Es una manera de crear espacios donde lo trascendente pueda manifestarse, donde el individuo pueda intuir algo que está más allá de los límites de su propia existencia. La arquitectura sagrada, desde las pirámides de Egipto hasta las catedrales góticas, desde los templos hindúes hasta las mezquitas otomanas, comparte esa aspiración de conectar lo terrenal con lo celestial. La Basílica de San Pedro representa quizás la expresión más ambiciosa de esa aspiración en el contexto de la tradición cristiana occidental. Todo en ella está diseñado para elevar la mirada, para orientar el espíritu hacia arriba, hacia esa cúpula que parece abrirse al cielo. Las proporciones, la luz, los materiales, todo contribuye a crear una atmósfera que, según la intención de sus creadores, debía facilitar el encuentro con lo divino. Si lo consigue o no, es algo que cada visitante debe determinar por sí mismo. Hay quienes entran en la basílica y sienten una presencia que los conmueve hasta las lágrimas. Hay quienes entran y solo ven piedras hermosas, dispuestas con habilidad. Hay quienes entran buscando algo y no lo encuentran, y quienes entran sin buscar nada y descubren algo inesperado. La basílica ofrece el espacio, pero lo que ocurre en ese espacio depende de cada uno. Lo que no depende de nadie es el hecho simple de que este lugar existe, de que generaciones de seres humanos dedicaron sus vidas a construirlo, de que sobrevivió a los siglos y llegó hasta nosotros, de que seguirá aquí, probablemente, mucho después de que nosotros hayamos desaparecido. Ese hecho, en sí mismo, tiene algo de milagroso, aunque sea un milagro enteramente humano. Hay un momento particular del día en que la Basílica de San Pedro revela una faceta diferente a la que conocen los turistas habituales. Es temprano por la mañana, antes de que las colas comiencen a formarse, cuando los primeros rayos de sol atraviesan las ventanas orientales y proyectan líneas doradas sobre el mármol todavía fresco. En esas horas, el templo pertenece casi exclusivamente a quienes han venido a rezar, a los sacerdotes que celebran misas en las capillas laterales, a los trabajadores que preparan el espacio para otro día de visitas masivas. Es un contraste notable con lo que ocurrirá apenas unas horas después,
cuando miles de personas llenen las naves con el murmullo constante de conversaciones en decenas de idiomas, con el clic de las cámaras fotográficas, con las instrucciones de los guías que intentan hacerse oír sobre el ruido ambiente. Ambas realidades coexisten en el mismo espacio, separadas apenas por unas pocas horas, y sin embargo, parecen pertenecer a mundos completamente diferentes. Esta dualidad no es exclusiva de la Basílica de San Pedro, por supuesto. Prácticamente todos los grandes monumentos religiosos del mundo enfrentan tensiones similares entre su función original como lugares de culto y su papel contemporáneo como atracciones turísticas. Pero aquí, la escala lo amplifica todo. La cantidad de visitantes, la importancia simbólica del lugar, la atención mediática constante, todo contribuye a intensificar una contradicción que no tiene solución sencilla. El Vaticano ha intentado diversas estrategias para gestionar esta realidad. En ciertos momentos del día, se reservan áreas específicas para la oración silenciosa. Los guardias insisten, con mayor o menor éxito, en que los visitantes mantengan un comportamiento respetuoso. Se han establecido códigos de vestimenta que, aunque a menudo ignorados, intentan preservar un mínimo de decoro. Y las ceremonias litúrgicas más importantes se celebran con acceso restringido, protegidas del flujo turístico cotidiano. Pero la tensión persiste. Y es probable que persista mientras la basílica siga siendo simultáneamente un centro espiritual activo y uno de los monumentos más visitados del planeta. Algunos ven en esta situación una degradación de lo sagrado, una rendición ante las lógicas del turismo de masas. Otros lo ven como una oportunidad, una manera de que millones de personas entren en contacto con un patrimonio que de otro modo les resultaría inaccesible. Como ocurre con tantas cosas, probablemente ambas perspectivas contengan parte de verdad. Lo que resulta innegable es que la experiencia de visitar la basílica ha cambiado radicalmente a lo largo de los siglos. Los peregrinos medievales que llegaban a Roma tras semanas o meses de viaje, arriesgando sus vidas en caminos peligrosos, tenían una relación con el lugar completamente diferente a la del turista que hoy desciende de un avión de bajo coste, visita el Vaticano entre el desayuno y el almuerzo, y esa misma noche comparte sus fotos en redes sociales desde otro país. No se trata de juzgar cuál de estas experiencias es más auténtica o más valiosa. Simplemente son diferentes. El peregrino medieval buscaba la salvación de su alma, el perdón de sus pecados, quizás una curación milagrosa. El turista contemporáneo busca, en la mayoría de los casos, una experiencia estética, cultural, quizás vagamente espiritual. Ambos encuentran algo en el mismo espacio, pero ese algo no es lo mismo. Y sin embargo, hay hilos que conectan ambas experiencias a través de los siglos. La sensación de asombro ante la escala del lugar. La intuición de estar en presencia de algo que trasciende lo cotidiano. El reconocimiento de que este espacio ha sido significativo para innumerables personas antes que nosotros. Esos elementos permanecen, aunque el contexto cultural que los rodea haya cambiado por completo. Quizás el cambio más significativo sea la relación con la imagen. Los peregrinos de siglos pasados regresaban a sus lugares de origen con recuerdos mentales, con relatos que compartían oralmente, quizás con alguna pequeña reliquia o estampa adquirida cerca del santuario. Los visitantes actuales regresan con cientos de fotografías almacenadas en sus dispositivos, con vídeos que probablemente nunca editarán ni volverán a ver, con una documentación exhaustiva de cada momento que paradójicamente puede dificultar el recuerdo genuino de la experiencia. Hay estudios que sugieren que el acto de fotografiar puede interferir con la formación de memorias. Cuando nuestra atención está puesta en capturar la imagen perfecta, en encontrar el ángulo adecuado, en asegurarnos de que salimos bien en la foto, dejamos de estar plenamente presentes en el lugar.
La cámara se convierte en un intermediario que, al mismo tiempo que preserva un registro, nos distancia de la experiencia directa. Esto no significa que fotografiar esté mal, por supuesto. La fotografía ha permitido que millones de personas conozcan lugares que nunca podrán visitar en persona. Ha creado un archivo visual de la humanidad que las generaciones futuras podrán estudiar con fascinación. Y para muchos, el acto de fotografiar es parte integral de su manera de experimentar el mundo, una forma de atención más que una distracción. Pero sí significa que nuestra relación con los lugares históricos ha cambiado de maneras que apenas comenzamos a comprender. La Basílica de San Pedro, que existe en Instagram, en TikTok, en las millones de fotografías compartidas cada año, es una versión del lugar que tiene su propia realidad, separada aunque conectada con el edificio físico que se levanta en Roma. Ambas versiones se influyen mutuamente. Los visitantes llegan con expectativas formadas por las imágenes que han visto y buscan reproducir esas imágenes durante su visita. El lugar físico se adapta, consciente o inconscientemente, a las demandas de su versión digital. Es un fenómeno que hubiera resultado incomprensible para quienes construyeron este templo hace 500 años. Y sin embargo, en cierto sentido, no es tan diferente de lo que siempre ha ocurrido. Los grabados y pinturas de siglos pasados también creaban representaciones del lugar que circulaban mucho más ampliamente que el acceso al original. Los relatos de los peregrinos también construían una imagen mental compartida que influía en las expectativas de quienes emprendían el viaje. La escala ha cambiado, pero el mecanismo básico tiene precedentes. Lo que sí es nuevo es la velocidad y la ubicuidad. En cuestión de segundos, una imagen de la Basílica de San Pedro puede llegar a millones de personas en todo el planeta. Esa instantaneidad crea una relación diferente con el tiempo, con la distancia, con la idea misma de lugar. El Vaticano está, en cierto sentido, en todas partes donde alguien tenga acceso a Internet. Y al mismo tiempo, está solo en un pequeño enclave junto al río Tíber, donde las piedras físicas siguen soportando el peso de los siglos. Esta tensión entre lo local y lo global, entre lo material y lo virtual, entre lo permanente y lo instantáneo, define buena parte de nuestra relación contemporánea con el patrimonio histórico. La Basílica de San Pedro es un caso particularmente intenso de un fenómeno mucho más amplio. Y las preguntas que plantea no tienen respuestas fáciles. ¿Cómo preservamos la autenticidad de un lugar cuando millones de personas lo visitan cada año? ¿Cómo equilibramos el acceso democrático al patrimonio con la necesidad de protegerlo del desgaste que ese acceso inevitablemente causa? ¿Cómo mantenemos viva la función original de los espacios sagrados en un contexto donde muchos visitantes no comparten la fe que les dio origen? Son preguntas que cada generación debe enfrentar a su manera, sin la posibilidad de resolverlas definitivamente. Lo que podemos hacer, quizás, es intentar mirar estos lugares con ojos que vayan más allá de la superficie. No conformarnos con la foto para el recuerdo, sino preguntarnos qué hay detrás de cada piedra, de cada decisión arquitectónica, de cada obra de arte. No quedarnos con la versión simplificada que ofrecen las guías turísticas, sino buscar las capas de complejidad que la historia siempre contiene. Eso es, en definitiva, lo que hemos intentado hacer en estos minutos. Recorrer la historia de la Basílica de San Pedro, no para destruir su belleza ni para socavar su significado, sino para enriquecerlo con la profundidad que merece. Porque un lugar que tardó más de un siglo en construirse, que requirió el esfuerzo de generaciones, que provocó consecuencias que alteraron el curso de la historia, merece algo más que una mirada superficial. Hemos hablado de papas ambiciosos y arquitectos geniales, de trabajadores anónimos cuyas vidas nunca sabremos, de indulgencias que financiaron mármoles y provocaron cismas, de bronces arrancados a templos antiguos para crear otros nuevos,
de herederos que debieron sostener lo que otros construyeron, de transformaciones que convirtieron un lugar de peregrinación en una atracción turística global. Cada uno de estos hilos forma parte de la misma trama, inseparable de las demás. La Basílica de San Pedro no fue un monstruo ni una víctima. No fue simplemente un logro glorioso, ni simplemente un proyecto manchado por sombras. Fue el resultado de una época, de una forma de entender el poder, la riqueza, la fe y el legado. Fue lo que aquellas personas, con sus grandezas y sus limitaciones, fueron capaces de imaginar y de ejecutar. Y juzgarla exclusivamente con criterios del presente sería tan injusto como ignorar las complejidades que la historia revela. Lo que sí podemos hacer es aprender de ella. Aprender que las grandes obras humanas siempre tienen costes que alguien debe pagar. Aprender que la belleza y la injusticia pueden coexistir en el mismo espacio. Aprender que las decisiones tomadas en un momento dado pueden tener consecuencias que se extienden durante siglos. Aprender que el patrimonio que heredamos es responsabilidad nuestra, para preservarlo y para transmitirlo a quienes vendrán después. Y quizás, sobre todo, aprender algo sobre nosotros mismos. Porque la manera en que nos relacionamos con los lugares históricos dice mucho sobre nuestros valores, nuestras prioridades, nuestra capacidad de atención, nuestra relación con el tiempo. Cuando entramos en la Basílica de San Pedro, no solo entramos en un edificio, entramos en un espejo que refleja siglos de historia humana, incluyendo nuestra propia posición en esa historia. Las casas sobreviven a las personas, los templos sobreviven a los fieles, los monumentos sobreviven a quienes los construyeron y a quienes los visitan. Y quizás por eso nos fascinan tanto, porque nos recuerdan lo efímero que es todo lo demás, porque nos obligan a confrontar el hecho de que también nosotros pasaremos, mientras las piedras permanecen. Pero hay algo reconfortante en esa permanencia. Significa que es posible crear algo que dure, que el esfuerzo humano puede cristalizar en formas que sobrevivan a la fragilidad de nuestros cuerpos, que las generaciones futuras encontrarán aquí, como nosotros encontramos, un testimonio de lo que fuimos capaces de hacer. No es inmortalidad, porque nada humano lo es verdaderamente, pero es algo cercano, una manera de extender nuestra presencia más allá de los límites que la biología impone. Los constructores de la basílica lo sabían. Por eso dedicaron tanto esfuerzo a un proyecto que nunca verían completado. Por eso aceptaron trabajar durante décadas en algo cuyo resultado final quedaba más allá de su horizonte vital. Había en ello una forma de humildad, la aceptación de que uno es solo un eslabón en una cadena mucho más larga. Y había también una forma de orgullo, la convicción de que lo que estaban haciendo merecía ese sacrificio. Hoy, cuando recorremos estos espacios, caminamos literalmente sobre los esfuerzos de personas que vivieron hace 500 años. Pisamos suelos que ellos pulieron, atravesamos puertas que ellos instalaron, admiramos bóvedas que ellos levantaron piedra a piedra. Es una forma de contacto con el pasado que ningún libro puede replicar. Una experiencia corporal, física, que nos conecta con cuerpos que dejaron de existir hace siglos, pero cuyo trabajo sigue presente. Y eso, en definitiva, es lo que hace valiosos a los lugares históricos. No solo la información que contienen, que podría transmitirse de otras maneras. No solo la belleza que exhiben, que podría reproducirse en fotografías o réplicas, sino la conexión tangible con quienes estuvieron antes. La certeza de que estas mismas piedras fueron tocadas por manos que ya no existen. Esa continuidad material que atraviesa el tiempo y nos recuerda que formamos parte de algo mucho mayor que nosotros mismos. Cuando salgas de este recorrido,
Quizás tengas la oportunidad algún día de visitar la Basílica de San Pedro en persona. Si lo haces, te invito a tomarte un momento antes de sacar la cámara, a respirar el aire del lugar, que ha sido respirado por millones de personas antes que tú, a sentir el frío del mármol bajo tus pies, pulido por innumerables pisadas a lo largo de los siglos, a levantar la mirada hacia esa cúpula que Miguel Ángel diseñó sabiendo que no viviría para verla completada. Y quizás en ese momento puedas intuir algo de todo lo que hemos recorrido esta noche. Los papas que soñaron con la gloria, los arquitectos que imaginaron lo imposible, los trabajadores que levantaron cada piedra, los fieles que peregrinaron durante siglos, los turistas que hoy llenan las naves con sus cámaras y sus preguntas, todos ellos, de alguna manera, presentes en el mismo espacio. Capas de tiempo superpuestas en un lugar que parece existir fuera del tiempo. Eso es lo que nos ofrece la historia cuando la miramos con atención. No respuestas definitivas, sino preguntas más profundas. No certezas absolutas, sino matices que enriquecen nuestra comprensión. No juicios simples, sino la complejidad irreducible de todo lo humano. La Basílica de San Pedro seguirá allí mañana, como lo ha estado durante 5 siglos. Seguirá recibiendo peregrinos y turistas, creyentes y escépticos, estudiosos y curiosos. Seguirá planteando las mismas preguntas que hemos explorado esta noche, y probablemente muchas otras que ni siquiera hemos imaginado. Seguirá siendo un espejo donde cada generación puede verse reflejada, con sus logros y sus fracasos, sus aspiraciones y sus limitaciones. Y nosotros seguiremos visitándola, física o mentalmente, buscando algo que quizás ni nosotros mismos sabemos nombrar. Algo que tiene que ver con la belleza y con el poder, con la fe y con la duda, con el pasado y con el presente. Algo que, en última instancia, tiene que ver con lo que significa ser humano en un mundo donde todo pasa, pero algunas cosas permanecen. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Que descanses profundamente, llevando contigo las imágenes y las reflexiones de esta noche. Y que, si alguna vez te encuentras frente a esas columnas monumentales, recuerdes que detrás de cada piedra hay una historia que merece ser contada. Descansa.